Aló, buenas tardes. ¿La ven en la pantalla? Sí, ese Buenas es. tardes, ingeniero, sí. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar un capítulo muy importante que son los costos. Esto es muy aplicable. Es como decir un Padre Nuestro en la empresa. Las empresas continuamente hacen esto. Siempre están haciendo los costos con una estructura porque de acuerdo a eso se puede verificar si se está perdiendo dinero o se está ganando, si el precio es el adecuado para tener utilidades o pérdidas, ¿no? A veces ustedes van a escuchar a alguien que dice, hasta ahí el precio,
porque si bajo más no me cubre los costos, ¿no? Los costos son cubiertos por los ingresos por venta. Bueno, vamos a comenzar la clase. Ya, introducción. Los costos los constituyen todos aquellos recursos necesarios para la producción y que son asociables física y directamente al producto de la empresa. Y por lo tanto, mientras no se vendan, permanecen como un activo físico de esta, ¿no? O sea, está hablando de la empresa. Un momentito.
Bueno, vamos a seguir, van a disculparse, no el teléfono, y era un asunto de la carrera. ¿Están escuchando? Se escucha. Ya. Vamos a ver la segunda parte. Dice, un punto Sí, se importante escucha. de tener en cuenta y cuya identificación ayudará a tener claridad acerca de los costos y los gastos, lo constituye los llamados costos ocultos. No son fáciles de identificar, dado que no son tan obvios al no estar ligados físicamente al producto, como las pérdidas no identificadas y evaluadas o los malos negocios. Bueno, esta lámina es muy importante entenderla. Todos los costos siempre se asocian a la producción del producto hasta que éste se vende. Mientras no se venda el producto, se siguen generando costos. En el momento que se vendió el producto, para ese tipo de producto que estaba estocado, ¿no? Terminan los costos. Eso es lo que le está diciendo la primera parte. La segunda es que los costos deben estar bien identificados. Uno de los problemas cuando estamos trabajando en la empresa son las pérdidas. Y las pérdidas están desde que entra la materia prima hasta que sale el producto. Y es importante identificar dónde se originan los costos. Y dentro de estos costos están los costos ocultos, que no se ven, pero a la larga estos costos significan pérdidas. ¿A qué denominamos estos costos ocultos? Son estos costos, ¿no?, que no lo identificamos dentro de una empresa, pero ellos están presentes. Entonces, en una empresa lo más importante es identificar dónde están todos los costos, como también los costos ocultos. Un ejemplo que le voy a dar en la universidad que es común, y ahí sí que hay un montón de costos ocultos, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es cuando sacan los bancos, ¿no? Los sacan para estudiar ahí fuera de las aulas y lo ponen fuera en el patio, llueve y estos se mojan y al final terminan carcomiéndose. Entonces la universidad después tiene que comprar otro banco. Ese es un costo oculto. O sea, no se lo identifica, pero después hay un gasto. Otro, las chapas desaparecen, se arruinan, ¿no? Y nuevamente estamos comprando. Ese es otro costo oculto, ¿no? Porque no se ha tomado decisión. Otro es cuando ponemos el aire de las aulas, que ya andan mal, los ventiladores. Salimos y queda funcionando el aire, los ventiladores, ¿no? Y a veces hemos prendido la luz en el día, salimos y queda todo prendido. Entonces, después Aguapá aumenta el costo del agua cuando los baños están chorreando, aumenta los costos en cuanto a la CRE, ¿no? La CRE pasa a una mayor cantidad de consumo y así sucesivamente, ¿no? Entonces hay muchos costos, ¿no? Por ejemplo, las paredes se manchan a veces sin motivo y hay que pintar, eso significa costo. En la empresa ocurre lo mismo, hay costos que están generándose, pero no lo vemos. Entonces, muchos de ellos, por ejemplo, son los costos ocultos en la empresa en la parte de producción, ¿no? Cuando se enciende una máquina y no está produciendo, ¿no? Muchas veces el operario prende antes de tiempo o cuando se está haciendo el arranque de equipo o para de equipo, las máquinas están mucho tiempo encendidas y esos tiempos no son productivos y al final se va a generar un incremento en los costos. Otros factores son las pérdidas, ¿no? Entonces, pérdida de material, hay material que se echa a perder en la empresa, ¿no? Y no nos damos cuenta que esa cantidad era demasiado grande y se tiene que reducir. Entonces, esos costos ocultos encarecen, ¿no?,
todos los costos de producción y venta del producto y hace que se ponga un precio mayor, pero al poner un precio mayor, las ventas caen también y las utilidades disminuyen. Para la determinación de los costos es necesario contar con la información necesaria, que es el mejor apoyo para la toma de decisiones. Muchas veces la gerencia ha tenido que decidir en pocos minutos o en transcurso de la negociación qué precio cobrará por la empresa, qué precio cobrará por sus productos o servicios. En estos momentos se está decidiendo si la empresa obtendrá beneficio o pérdida. Muchos empresarios creen que están controlando sus costos y algunos de ellos deben cerrar sus empresas. Una parte de los empresarios cree que conocen sus costos, pero después se dan cuenta que perdieron dinero y una vez que la empresa está en dificultades, o es demasiado tarde, pues se fueron a la quiebra o tuvieron que cerrar porque se dan cuenta que estaban equivocados. Lo que se está diciendo acá es un problema de decisión y usar la herramienta de esos costos. Cuando la empresa no identifica bien los puntos de sus costos, donde hay gastos de dinero, como también no tiene una buena estructura de los costos, ¿no?, hace que se venda el producto muchas veces a un precio equivocado, es decir, por debajo de sus costos. Y entonces, sin darse cuenta, están vendiendo el producto por debajo del costo. Llega un momento en que la empresa va a quedar sin liquidez, ¿no?, sin dinero para continuar funcionando, ¿no? Y en la medida que siga así, bueno, va a tender a una quiebra. Mayormente las empresas quiebran cuando sus gastos y sus costos son mayores a sus ingresos por venta, ¿no? Entonces los costos es un timón, es una manera de control, ¿no?, para la empresa, para revisar si está teniendo utilidades o pérdidas. Bueno, vamos a ver qué significa costo, definición de costo. Es la evaluación en términos monetarios de todos los recursos que se emplean para producir o elaborar bienes o servicios hasta que se produzca la venta de los mismos. Entonces, es cuantificar, ¿no?, cuánto de dinero se ha gastado para elaborar un bien o servicio. Este costo se va a generar, se va a continuar generando mientras no se vende el producto. Por ejemplo, en una empresa de venta de vehículos, ustedes lo ven todos los días, están limpiando, lavando los vehículos, ¿no? Entonces, eso es un costo. Hasta que el vehículo se venda, ahí terminó el costo. Clasificación de los costos. Según su identificación o imputación con alguna unidad de costeo. Vamos a ver qué significa eso. Bueno, dentro de estos costos, ¿no?, dentro de estos costos se llama imputación de los costos, es decir, asignación de los costos. Están los costos directos e indirectos. Vamos a ver cada uno. Y después tenemos también otros gastos para completar la estructura de costos. Costos directos son los costos que pueden identificarse fácilmente con el producto, servicio, proceso o departamento. Son los que se imputan directamente a las unidades de producción. Entre estos se tienen el material directo y la mano de obra. Entonces, estos costos directos son los que están dentro del proceso de producción. Entre ellos tenemos la mano de obra directa, o sea, son los operarios, la materia prima, los envases, en fin, todo lo que se relaciona, ¿no?, en el proceso productivo para obtener el producto. La mano de obra directa son operadores, operarios y ayudantes que trabajan en la producción, en la elaboración del producto.
Bueno, continuamos. Entendido como todos aquellos costos que son fácilmente identificables como parte de un bien y o servicio de la empresa y que están relacionados con sus procesos productivos. Entre estos se tienen materia prima utilizada y mano de obra directa, es lo que corrobora el anterior párrafo. Costos indirectos. Bueno, hemos definido costos directos, ahora, ¿qué son los costos indirectos? Son aquellos en el cual su monto global se conoce para toda la empresa y se distribuyen para un conjunto de productos elaborados. Es difícil asociarlos con un producto o servicio específico. Para su asignación se requieren bases de distribución, metros cuadrados, número de personas, hora de proceso en cada producto, etc. Los costos indirectos, cuando la empresa elabora un solo producto, es fácil de asignarlo. Pero estos costos indirectos, cuando son más de 2 o 3 productos o más, es más difícil de distribuirlo. Entonces hay que buscar un parámetro, ¿no? Dependiendo del tipo de producto para hacer la distribución de los costos indirectos, ya que estos no están en el proceso de producción. Son los que no se imputan directamente a las unidades de producción, por ejemplo, costo de administración, costo de comercialización, costo de alquileres. Si bien algunos participan del proceso productivo en la empresa, no son aplicables a un bien o servicio, ¿no? Por ejemplo, la grasa que se utiliza para lubricar el equipo, ¿no? La maquinaria de producción, esos son materiales indirectos, porque no están entrando al proceso de producción. Bueno, seguimos con los costos indirectos para ampliar el concepto. Son todos aquellos costos asignables a cada producto y que no se reflejan físicamente en ellos, una vez fabricados. Se calculan sobre la base de la suma de todos los costos indirectos para un periodo determinado. Luego se prorratean sobre la base de algún sistema o criterio preestablecido. Es decir, que tiene que haber alguna fórmula para distribuirlo cuando la empresa produce de 2 o más productos. Esto porque no está en el proceso de producción, pero que van a incidir en el costo del producto. Gastos. Bueno, hemos visto los costos directos, indirectos, ahora vienen los gastos. Lo constituyen todos aquellos recursos destinados a mantener el proceso productivo y de venta, desembolsando su valor monetario al momento de realizarlo. La cuenta del teléfono, el arriendo o alquiler, los intereses de la línea de crédito, los seguros, mantenimiento general, son parte de los gastos de la empresa, ya que al momento de pagarlos se pierden. No significa una inversión durable ni quedan en el activo de la empresa y generalmente están asociados al ítem de los procesos de administración y ventas. Entonces los gastos prácticamente son aquellos que directamente se desembolsan una vez llegado el término. Por ejemplo, el teléfono, la cuenta del teléfono llega el mes y se paga. El alquiler llega el mes y se paga. Los intereses se pagan cada mes. El seguro se paga anualmente. El mantenimiento general, como el pintado de las estructuras civiles, de los edificios, ¿no? O el mantenimiento a veces de una máquina hecha por una empresa, entonces es un gasto porque se paga al momento que se concluye, ¿no?, el trabajo. Ya que al momento de pagarlo se pierde, dicen, ¿no? Entonces estos costos no es que se pierdan, sino que dentro del sistema contable, ¿no?, desaparecen, eso quiere decir, ¿no? Pero ese gasto está cargado al producto, a la elaboración y venta del producto. Bueno, esa es una distribución, ¿no?, de todos los costos, ¿no?, para la producción y venta de un producto.
donde teníamos los costos directos, indirectos y tenemos los gastos. Bueno, vamos a ver otra clasificación, ¿no? Otra manera de calcular los costos, ¿no? Por ambos caminos, ¿no? Se tiene que llegar al mismo costo, ¿no? De cada unidad del producto, de acuerdo con su comportamiento con relación al volumen de actividad, es decir, su variabilidad. Vamos a ver en qué consiste esto. Costos fijos. Son aquellos costos que permanecen constantes, independientes del volumen de producción durante un periodo de tiempo determinado. Son los costos que no varían con la cantidad producida. Entre estos se tienen sueldos de los administradores, sueldos fijos, depreciación, interés. Entonces, los costos fijos, no hay que confundir acá. Los costos fijos son los que no varían con el volumen de producción durante un periodo de tiempo. Muchas veces se equivoca el concepto de que los costos fijos no varían con el tiempo. Eso no es correcto. Son los que no varían con la cantidad producida. Naturalmente que los costos, tanto directos, indirectos, y los gastos, se lo hacen para un tiempo. Normalmente una empresa, ¿no?, que controla bien sus costos, lo hace mensualmente, ¿no? Determina el costo de producción y de venta, ¿no? Mayormente definimos el tiempo de un mes, ¿no? Y sacamos el costo del producto. Ya. Estos costos son los que no varían con la cantidad producida, ¿no? Y por lo general, por ejemplo, tenemos el sueldo del administrador, del gerente, del contador, del cajero, etcétera. Cuando ellos se les paga por mes, así trabajen 10 horas, 12 horas, el costo el sueldo es fijo. La depreciación que se explicó también es fija, porque no depende de la producción. Los intereses no dependen de la producción. Entonces, hay varios ítems dentro de la estructura de los costos, ¿no?, que son fijos. Fijo quiere decir que no varían con el volumen de producción en un periodo determinado. Entonces, el concepto de que los costos no varían con el tiempo no es correcto. El tiempo es una variable y el volumen de producción es otra variable. Bueno, ahí tienen los costos fijos, ¿no? Esto está en moneda y la cantidad producida. Estos costos, como ven, permanecen constantes, independientes de la cantidad, ¿no? Y normalmente la estructura de costo la podemos hacer mensualmente. Características de los costos fijos. Son controlables respecto a la duración del servicio que prestan a la empresa. Naturalmente, cuando ustedes trabajen en una industria, lo van a escuchar al administrador. Hay que bajar los costos fijos, ¿no? Lo que está queriendo decir que hay que bajar la proporción de los costos fijos, porque estos siempre están presentes. Están relacionados estrechamente con la capacidad instalada, es decir, estos costos fijos, ¿no?, a menor capacidad instalada, estos llegan a ser en proporción más alta. Están relacionados con un nivel relevante, permanece constante en un amplio intervalo, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que los costos fijos no varían con la producción, ¿no? Durante un intervalo, ese intervalo se refiere a la cantidad producida. Regulados por la administración. Naturalmente, estos costos
se lo tiene que administrar porque ellos están presentes, se produzca o no se produzca una unidad. Están relacionados con el factor tiempo. Ojo, no depende del tiempo. Cuando dice están relacionados con el factor tiempo es que tenemos que estructurar estos costos por lo general, lo ideal es mensualmente. O hacerlo en cualquier momento cuando se tiene que vender una cantidad del producto y tener, ¿no?, un relacionamiento con el comprador, porque el comprador quiere que le vendan a menos precio. Son variables por unidad y fijos en su totalidad. Cuando se elaboran varios productos, ojo, son variables por unidad, este concepto no hay que confundirlo. Son variables por unidad y fijos en su totalidad cuando se elaboran varios productos. Esto solamente ocurre cuando en una empresa elaboran 5 o 6 productos y por lo tanto los costos fijos, ¿no?, son asignados bajo un cálculo y una proporcionalidad, que hemos visto el concepto anteriormente. Se asigna una proporción, ¿no? Si son 5 productos, de acuerdo a la unidad de proporcionalidad, el uno tendrá 10% de estos costos, el otro 30%, ¿no? A eso se refiere acá. Los costos variables. Bueno, en esta clasificación ya tenemos los fijos, ahora veamos los variables. Son aquellos que se modifican de acuerdo con el volumen de producción. Es decir, si no hay producción, no hay costos variables. Y si se producen muchas unidades, el costo variable es alto. A medida que aumenta la cantidad de producción de productos, aumenta el costo variable. Acá es importante diferenciar. El costo fijo está presente aunque no se produzca una unidad, ¿no? En la universidad lo vemos. Cuando se cierra la universidad por el receso a fin de año, igual se está pagando sueldos, se consume un poco de agua, de luz, o sea, estos costos fijos se siguen generando. Pero los costos variables, para que se generen costos variables, tiene que haber producción. No se produce, no hay costo variable. Eso es lo que está indicando acá. Estos costos varían con la cantidad producida y pueden ser proporcional, creciente o decreciente. Dentro de ejemplos, ¿no?, para los costos variables tenemos los insumos que entran al producto, las materias primas que entran al producto, la mano directa, que son el sueldo de los operarios, operadores, ayudantes, ¿no? O sea, que varían, ¿no?, en función a la cantidad producida. Estos son más directamente, están ligados al producto. Bueno, ahí lo tienen, ¿no? El creciente, por ejemplo, mayormente los costos variables deberían ser, la mayoría son lineales, es decir, son proporcionales, ¿no? En la misma proporción crecen, pero son decrecientes cuando, por ejemplo, cuando la máquina ya tiene su edad y empezamos a producir altas cantidades, entonces los costos de mantenimiento, ¿no?, directos se elevan. Los decrecientes mayormente se los hace por negociación, es decir, compramos materia, ¿no?, aumentamos la producción y compramos materias primas en mayor cantidad. Entonces, al hacer la negociación de más cantidad a menor precio unitario, se negocia con el vendedor, se puede decir que disminuye el precio unitario y entonces disminuye proporcionalmente este costo, ¿no?
Entonces son las tres variables. Por lo general se va a dar más el lineal, ¿no? Que es proporcional. A mayor cantidad de materia prima, de insumos y otras, ¿no? Entonces, normalmente se va haciendo proporcional. Bueno, ¿cuál es la característica de los costos variables? Son controlables a corto plazo, que quiere decir que hay que buscar el mayor rendimiento del uso de la materia prima y se controla, ¿no? Que la materia prima, que el operario, ¿no? Tenga mayor eficiencia y eficacia en su trabajo. Eso es controlable. Son proporcionales a una actividad, tienen un comportamiento lineal relacionado con alguna medida de actividad. Eso es lo que yo le decía, mayormente son proporcionales. Los otros son más escasos, los crecientes o decrecientes. Están relacionados con un nivel relevante. Fuera de ese nivel puede cambiar el costo unitario. Anteriormente le decía que los costos estos están en función, ¿no? De que se produzca, ¿no? Y cuando no hay producción, no hay costo variable. Entonces, como esto lo estamos haciendo mes a mes, puede ser que en un mes suban estos costos, pero en otro mes pueden bajar. Depende de la eficiencia con que se esté usando. ¿Por qué? Porque estos son costos directos al proceso de producción. Una baja en las pérdidas ya está bajando los costos variables. Son regulados por la administración. Normalmente los costos variables, ¿no? Como todos los insumos, se refiere a materia prima, mano de obra, etcétera, ¿no? Se controlan su uso, por lo tanto, este uso cada vez, ¿no? Se va haciendo un análisis para usarlo con mayor eficacia, es decir, en la empresa buscamos esa eficacia en la producción. Por eso es que estos se administran, porque se está pagando por una cantidad de operarios, se está pagando por una cantidad usada de materia prima, entonces se sabe cuánto se está usando. En total son variables por unidad, en total son variables, estamos hablando del costo total variable, es decir, el costo de una cantidad producida. Pero cuando lo dividimos, ese costo total por la cantidad producida, ¿no? El resultado va a ser que estos van a tender a ser un poco fijos, es poca la variabilidad que hay. Bueno, ahí tenemos en resumen los costos totales. Acá tenemos los costos fijos, no varían con la cantidad, y acá tenemos los costos variables, ¿no? La suma de estos dos nos va a dar los costos totales. Entonces, los fijos, fíjense, los fijos están presentes en el origen, es decir, aunque no se produzca. Los costos variables nacen en el origen. No hay producción, no se produce ni una cantidad y por lo tanto, si no hay producción, no hay costo variable. Ello va a partir de la producción, se está viendo los costos. El costo total es la suma de todos los costos generados hasta que el producto sea vendido. Entonces el costo total en este caso es el costo fijo más el costo variable, ¿no? Lo que yo le mostré anteriormente, la suma del costo fijo más el costo variable nos da el costo total. Algunas ventajas
de separar los costos en fijos y variables son: facilita el análisis de las variaciones, permite calcular puntos de equilibrio, facilita el diseño de presupuestos, permite utilizar el costeo directo, garantiza mayor control de los costos. Es decir, esta clasificación es muy importante porque los costos, cuando hacemos la estructura de costo para saber cuánto nos cuesta elaborar y vender un producto, ¿no? Tenemos que hacer el análisis si los costos fijos en proporción son altos o son bajos. Es más fácil identificar pérdidas. Es más fácil para utilizar el punto de equilibrio. El punto de equilibrio nos define, ¿no?, cuál es la cantidad mínima para no tener pérdidas ni ganancias. Entonces, es muy importante esta estructura, y además cuando hacemos la estructura de los costos a través de variables y fijos, ¿no?, se analiza si verdaderamente con estos costos se pueden bajarlos, ¿no?, a un nivel menor sin alterar la calidad del producto, ¿no? Los costos son para hacer un análisis donde tenemos costos más elevados, ¿no?, y analizar si estos se pueden bajar, porque en la medida que los costos bajen, las utilidades pueden aumentar. En la medida que los costos suban, se puede tener pérdidas. Consideraciones. El método de costeo directo o variable. Los costos de fabricación variables se asignan a los productos fabricados. La principal distinción de costo bajo este sistema es la que existe entre costos fijos y costo variable. Lo que él le está diciendo acá es que mayormente una gran parte de los costos directos, ¿no?, pueden ser variables, ¿no? Hay esa relación. Y en los costos indirectos, ¿no?, alguna parte puede ser costo fijo, ¿no? Pero donde más podemos ver una similitud es entre el costo directo y el variable, ¿no?, que son casi todos similares, ¿no? Algunos que otros varían, ¿no?, en su similitud. Los costos de fabricación variables son los únicos costos en que se incurre de manera directa en la fabricación del producto. Los costos fijos representan la capacidad para producir o vender, independientemente del hecho de que se fabriquen o no los productos y se lleven al periodo, ¿no? Es lo que está diciendo, que si no hay producción, estos costos están presentes. Si se produce poco, están presentes. Si se produce mucho, están presentes y son constantes a lo largo, ¿no?, del nivel de producción. Comportamiento de los costos desde el punto de vista económico. Los costos de fabricación fijos totales permanecen constantes a cualquier volumen de producción. Los costos variables totales aumentan de forma lineal, es decir, en proporción directa con los cambios que ocurren en la producción. Naturalmente que estamos hablando de costos variables totales. Totales quiere decir la suma, ¿no?, de todos los insumos que se utilizaron en la producción, ¿no? El total de mano de obra, ¿no?, directa, el total de mayormente la mano de obra directa es variable, el total de las materias primas, ¿no? Esos totales son los que van aumentando. La línea para los costos unitarios variables tiende a ser constante y la línea para los costos unitarios fijos tiende a declinar más agudamente en los niveles de producción bajos, donde el efecto de las unidades agregadas sobre los costos fijos es mayor, y menos agudamente en los niveles superiores. O sea, acá, bueno, para entenderlo esto hay que tener bastante experiencia, ¿no? Pero lo que le está diciendo
es sobre los costos fijos, ¿no? Unitario, que quiere, una cosa son los costos fijos totales, es decir, el costo fijo, ¿no? De toda la producción, de todos los productos. Pero cuando habla de costo fijo unitario, está hablando del costo fijo de una unidad. A eso se refiere. Pero en esta parte no hay mucho problema, entiéndanlo así, pero lo que más interesa acá es que los costos totales variables, ¿no? De toda la producción no varían con la cantidad producida. Los costos totales, disculpen, los costos totales fijos no varían con la cantidad producida. Los costos variables totales de toda la producción, estos varían, ¿no? Esto de acá no se lo voy a preguntar en el examen porque un poco hay que tener experiencia para entenderlo, ¿no? Pero ténganlo para cuando algún día trabajen lo entiendan. Lo que interesa son los costos fijos totales y los costos fijos totales y los costos variables totales, ¿no? El costo fijo de una unidad y el costo variable de una unidad es cuando lo dividimos entre el total de las cantidades producidas, ¿no? Pero lo que interesa acá es por lo menos tener el costo variable total y el costo fijo total. Por lo menos entenderlo bien eso. Ahora, no confundan costo fijo total con costo variable total, ¿no? Tampoco hay que confundir el costo fijo total con los costos totales, ni confundir los costos variables con los costos totales, ¿no? El costo total es la suma del costo fijo más el costo variable. Y cuando hablamos de costo fijo, estamos hablando del costo fijo total. Cuando hablamos del costo variable, estamos hablando del costo variable total. El costo total por unidad también muestra una declinación pronunciada en los niveles inferiores debido a la influencia de los costos fijos. Bueno, tiene que ver con el anterior concepto. El decremento en el costo unitario variable que ocurre en los niveles de poca actividad se origina debido a un aumento en la eficiencia. El aumento en el costo unitario variable incurre en los niveles de operación muy elevados cuando se llega al punto de utilidad decreciente. En este punto ocurre embotellamiento. O sea, lo que le está queriendo decir esta parte es que muchas veces aumentamos la producción, ¿no? Cercana al 100% de la capacidad. Y cuando la máquina tiene alguna deficiencia, entonces ahí se originan pérdidas, ¿no? Eso es lo que le dice acá. Muchas veces ustedes van a ir a trabajar a una planta que ya tiene sus 30 años, 50 años o más de trabajo, donde hay equipos bastante viejos, entonces muchas veces forzamos la capacidad de esos equipos y bueno, hay mayor cantidad de pérdidas de productos, ¿no? Por no cumplir la calidad. Punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el punto de intersección donde los ingresos totales de ventas son iguales a los costos totales para una cantidad producida y vendida. Cómo se desplacen los puntos dependerá de cómo la empresa maneje sus costos. Si la empresa llega al 100% de su capacidad y no llega al punto de equilibrio, estará perdiendo dinero a lo largo del tiempo con el riesgo de quebrar, ¿no? O sea, a lo largo del tiempo puede quebrar. El punto de equilibrio es aquel nivel de actividad en que la empresa a través de sus ingresos consigue cubrir la totalidad de sus costes, tanto fijos como variables, obteniendo un beneficio cero. Por debajo de dicho punto, la empresa genera pérdidas. Por encima de este punto, la empresa se sitúa en beneficio. Entonces, muchas veces para negociar y vender un producto, ¿no? Con el
comprador. El comprador siempre dice, yo compro una cantidad bastante grande, pero me bajan el precio. Y es aquí donde se determina el punto de equilibrio, cuál es el nivel de venta que debemos tener, ¿no? Bajando el precio de tal manera que todavía tengamos utilidad. Porque si hay una negociación en la que se pretende bajar el precio para ganar, para vender grandes cantidades de productos, lo primero que tenemos que determinar, ¿no?, es el punto de equilibrio, si verdaderamente, ¿no?, nosotros estamos ganando o vendiendo con ese precio, en qué zona estamos. Pero también para eso hay que tener la estructura de costos, ¿no? Entonces el punto de equilibrio le dice cuál es el mínimo punto que se tiene que producir y vender para no tener pérdidas ni ganancias. O sea, la mínima cantidad que se tiene que producir y vender para no tener pérdidas ni ganancias. Entonces ahí tenemos el punto de equilibrio, ¿no? Estos son los ingresos por venta. Los ingresos por venta están en el origen, es decir, no se vende ni una unidad, no hay ingreso. Entonces, a la medida que se va incrementando las ventas, estas van subiendo. Estos ingresos están en términos monetarios, en moneda. Y tenemos los costes. Normalmente las bibliografías dicen costes, pero son costos. Aquí tenemos el costo fijo y de aquí para acá la suma del costo fijo más variable, ¿no? Este costo es la suma del costo fijo y variable. Entonces hay un punto donde los ingresos por ventas se intersectan con los costos totales. Este es el punto de equilibrio. Y representa, esta actividad significa cantidades. Entonces, este punto de aquí representa el punto donde no hay pérdidas ni ganancias. Si se produce y se vende por encima de este punto, tenemos la zona, ¿no? Esta es la zona de ganancia, utilidades, ¿no?, que en términos contables se llaman beneficios. Si se vende, se produce y se vende por debajo de este punto, se generarían pérdidas. Significa que el precio está por debajo del costo del producto. Entonces el punto de equilibrio nos da a entender cuál es la mínima cantidad que tenemos que producir, ¿no?, para no tener pérdidas o ganancias, o a partir de esta cantidad, ¿no?, tener utilidades, ¿no? A partir del punto de equilibrio para arriba se generan las utilidades. Del punto de equilibrio hacia atrás tenemos las pérdidas. Bueno, pregunta hasta acá. Ingeniero, buenas tardes. ¿Puede ser también del anterior tema? No entiendo. ¿Pueden ser preguntas del anterior tema, ingeniero, de inversiones? Ya, no hay problema. ¿Qué son las inversiones fijas o las diferidas? ¿O cuál es la diferencia entre las dos? Ya, mayormente la inversión fija, ¿no?, son todos esos bienes tangibles, la maquinaria, los edificios, el terreno, es todo lo que se palpa y se ve. La diferida, que algunas bibliografías dicen diferida y otras dicen intangible, ¿no? Diferida porque difiere, ¿no?, de la tangible, ¿no? Entonces, mayormente la diferida dicen a los bienes intangibles o inversión intangible. En este caso, la diferida son todos los bienes intangibles que no se los ve, ¿no?, pero que han representado un gasto de inversión. Por ejemplo, usted no ven los
los cables que va por dentro de las estructuras, ¿no? De los edificios, ¿no? Entonces ahí en toda esa estructura no se vio la mano de obra, ¿no? Que montó ese cablerío. Entonces eso es un bien intangible porque se ha pagado. El costo del estudio, cuando usted va a una empresa, el costo del estudio no está prestando ni un beneficio ya. Entonces resulta ser un intangible porque hubo el gasto, pero no se lo ve dentro de la empresa, ¿no? La puesta en marcha también generó un gasto, es un intangible. Cuando se arrancó la planta, hubieron gastos, ¿no? Gasto de ajuste de la maquinaria, gasto de energía, etcétera, y que el producto muchas veces no sale con las características, ¿no? Eso no lo ven cuando entran ustedes a una empresa, pero hubo ese gasto al arranque de la máquina, y así van a haber varias inversiones, ¿no? Que no se han visto, pero que fueron necesarias, ¿no? En su momento preciso, mayormente fueron necesarias, ¿no? Para llevar a la realidad del proyecto. Por ejemplo, la personería jurídica, el formar la empresa, ¿no? No se lo ve, ¿no? Pero se ha gastado en el momento que se hizo la formación de la empresa, porque sin eso no puede entrar en actividad el proyecto cuando le toca entrar en marcha. ¿Se entiende? O sea, eso son gastos de inversión que se han generado por lo general al inicio del arranque del proyecto, ¿no? Desde la implementación. ¿Ha entendido? Sí, ingeniero. Gracias, ingeniero. Ya. ¿Otra pregunta? ¿Cualquier pregunta? Ingeniero, una pregunta con respecto a la gráfica del punto de equilibrio. ¿Dónde podemos ubicar el inicio de las ventas? ¿Podría existir eso ahí en la interpretación o no? Sí, se ve. Acá las ventas, o sea, cuando hablamos de ventas, hablamos de ingresos monetarios, ¿no? Lo que ingresa a la empresa en dinero, ¿no? Entonces, fíjense que nace en el origen. Si no se vende ninguna unidad de producto, no hay ingresos. Recién los ingresos se generan, ¿no? En el momento que empieza a venderse desde una unidad en adelante. ¿Se entiende? Sí, Acá sí. está en el origen. Los costos, fíjense que están arriba. ¿Por qué? Porque los costos fijos están presentes. Así no se produzcan. En cambio, los costos variables, en la anterior gráfica, se ven que tiene que haber producción para que haya costo variable. Porque esto de aquí es el costo total fijo más el costo variable. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Ya. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre los costos y los gastos? Bueno, lo que pasa es que los costos es lo que se utiliza exactamente, digamos. Salió tantos kilos de materia prima del almacén y se metió a la producción. Ese es un costo. La cantidad por ejemplo, de personal que actuó en la parte productiva, ¿no?
se lo utilizó durante un periodo de tiempo, ese es un costo. Pero gasto se refiere mayormente a aquellos gastos que son desembolsables y que están en toda la planta. Cuando hablo de planta, estamos hablando de la administración, de producción, ellos están en todos lados, esos gastos, ¿no? Por ejemplo, el alquiler de un vehículo, a veces la empresa alquila un vehículo, llega y paga cada mes, ese es un gasto. ¿Se entiende? El mantenimiento, el pintado, digamos, hay momentos en que se tiene que pintar toda la empresa, ¿no? Tarda 2 meses el pintado, termina y se tiene que pagar. Ese es un gasto. El teléfono, el internet, ¿no? El pack, etcétera, ¿no? Pasa el mes y ese es un gasto. ¿Se entiende? Ese Sí, gasto ingeniero. es todo lo que se factura, digamos, generalmente, ¿no? En el momento que se ha consumido. En cambio, los costos es la utilización bajo, ¿no? Bajo una cantidad. Es decir, por ejemplo, si vamos a hablar de costos indirectos, está, por ejemplo, el personal, muchas veces el personal de administración, ¿no? Entonces, este personal no trabaja en la producción, pero sí trabaja, ¿no? Administrando los procesos, ¿no? Y por lo tanto, es un costo indirecto. Por eso se llama mano de obra indirecta, porque no están en la producción. En la próxima clase vamos a ver unos problemitas y ahí con el problema voy a poder explicarle un poco mejor, ¿no? En los dos últimos temas que nos falta, esto tiene que entenderse un poquito más, ¿no? Ahorita estamos viendo la parte teórica, pero cuando veamos números, entonces se puede explicar mucho mejor. Buenas tardes, ingeniero. ¿Sí? Disculpe, cuando ya la empresa empieza a generar pérdidas, ¿qué es recomendable hacer? ¿Parar Bueno, la producción, cerrar? no. Todo depende, o sea, las pérdidas siempre están en una empresa, siempre hay pérdidas, ¿no? Hay productos que se echan a perder, se volcó el camión en el camino y hay pérdidas. Hay pérdidas de materiales, ¿no? Envases que no son envasados, se abollaron. Toda empresa tiene pérdidas. Lo que tenemos que hacer es contabilizar las pérdidas y minimizar las pérdidas, ¿no? Hacer los ajustes para eliminar. Por ejemplo, la luz, la iluminación la tenemos que usar exactamente. Termina el trabajo, no hay nada en la planta, se apaga. El consumo de agua se tiene que usar exactamente, o sea, ya sea para el producto o para limpieza, no botar demasiada agua, ¿no? Porque también ahí, si estamos pagando esa agua, nos aumenta la factura. El personal tiene que ser productivo, no puede estar sin hacer nada, ¿no? Se le está pagando por 8 horas, por lo tanto, se tiene que tener una actividad productiva durante esas 8 horas, ¿no? Porque si de las 8 horas apenas lo productivo son 3 horas, eso está generando pérdida. ¿Por qué? Porque de alguna manera está bajando la producción o por su mal trabajo está habiendo pérdida. En otras palabras, no hay a veces necesidad de ver las estructuras de costos, ¿no? Cuando ustedes trabajan en una empresa quizás no se lo digan, pero están contribuyendo a disminuir las pérdidas que hay en la planta. En la planta siempre hay pérdidas, pero lo que tenemos que hacer, ¿no?, es disminuir esas pérdidas. Lo ideal es que esas pérdidas sean cero, ¿no? El hecho que una partida de producto salga mal, porque puede ocurrir, ¿no? Hay dos alternativas: o ese producto se reprocesa, si se puede, o se bota. Entonces eso es una pérdida. O sea,
sin necesidad de la estructura de costos, se pueden observar algunas pérdidas, ¿no? Ahora, la estructura de costos le van a dar el significativo de esas pérdidas, porque van a contribuir muchas veces a generar unos costos mayores, ¿no?, a los ingresos por las ventas. Por eso es que en una empresa bien organizada y controlada, lo primero que se controla son los costos, ¿no? Y son los costos ocultos. Los costos ocultos se generan muchas veces por inactividad de la persona, ¿no? O sea, si el administrador o el gerente o otro no están cumpliendo con su trabajo, no están realizando tareas, ¿no?, que son necesarias, eso es pérdida. Por eso que toda empresa tiene, esas empresas grandes tienen su manual de funciones, donde están todas las funciones que tiene que ejercer el trabajador, desde el gerente hasta el más abajo. Por lo tanto, una de las grandes pérdidas las puede estar ocasionando la gente, ¿no?, el personal, y por eso es necesario que se cumplan las funciones, ¿no?, a cabalidad. Entonces, normalmente en una empresa lo primero que hacemos es estructurar las tareas para cada puesto de trabajo. Porque depende cómo trabaje, vamos a tener una eficiencia en la empresa o una deficiencia. Por lo tanto, las pérdidas se dan también por incumplimiento, ¿no?, de todas las tareas que tiene un puesto de trabajo, ¿no? De ahí nace, porque las pérdidas van a existir por falta de cumplir con sus tareas, ¿no? Entonces, en el manual de funciones tiene que estar qué va a controlar, qué va a hacer, en fin, ¿no?, cómo va a dedicar el tiempo. Y algo muy importante, en una empresa se contrata de acuerdo al perfil que se requiere, ¿no? La profesión, la especialidad, la eficiencia, dónde ha trabajado más antes, en fin, ¿no? Se evalúa y a veces se hace un examen psicológico de la persona, ¿no? Las empresas grandes lo hacen eso, porque se tiene que mirar la capacidad y el estado de la persona para producir, ¿no? La producción en realidad se debe a las personas y no a la máquina, ¿no?, porque el cerebro es el que manda acá. ¿Está entendido? Sí, ingeniero. Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, terminamos la clase. Preparen sus preguntas para la próxima clase de esta parte, porque esta es una de las partes más importantes que se tiene que saber, ¿no?, cuando uno está manejando un proceso. La próxima clase vamos a ver un poco la práctica de estos tipos de costos, ¿no? Lamentable, acá tengo que darle solamente lo principal, ¿no? Porque costos es muy grande el tema, ¿no? En administración industrial son 2 o 3 materias, ¿no? O sea, 2 o 3 semestres que se lleva esta parte, ¿no? En un par de clases no podemos ver todo, pero por lo menos que entendamos los fundamentos de esto, ¿no? Que cuando entremos a trabajar tengamos la idea, por lo menos, de lo que nos toca hacer, ¿no? Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, Bien. ingeniero. Gracias. Hasta luego.